Muy buenas noches, querida teleaudiencia que nos ven a través de la internet en www.evangelioparaelmundo.com. Es una gran bendición esta noche poder reunirnos nuevamente para estar en este tema familiar de escuchar la palabra de Dios, dándole la bienvenida a usted que nos está sintonizando en su casa, bien porque sea un hermano o bien porque sea una visita a la que le ha llegado este link y nos ha sintonizado. El Señor Jesucristo lo ama y lo quiere salvar, y la fe viene por el oír, y en esta noche vamos a tratar un tema muy interesante que nos va a sumergir a todos en lo que significa el reino de los cielos. Hace 3 semanas o 15 días exactamente hemos venido tratando un tema secuencial. Tratamos en primer lugar qué no era el Evangelio, luego vimos qué era el Evangelio. Hace 8 días vimos en qué consistía la buena nueva del Evangelio, y hoy vamos a tratar acerca del reino de los cielos, el reino de los cielos. Ya la misma palabra nos invita a que hay un reino que es de los cielos, que no es terrenal, un reino que está por encima de todo lo terreno. Y entonces allá es donde queremos que usted nos preste atención, porque va a ser de grande bendición. Saludamos a todos los hermanos y personas que están en este lugar también con nosotros. Muy bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Vamos entonces a dar inicio. Vamos a entonar una alabanza. Tenemos el grupo de alabanza local. Tenemos también a nuestro hermano Sergio Andrés Correa. Él es el líder de jóvenes de la congregación en este año 2015. Él nos va a compartir la palabra de Dios, y hay todo un grupo de hermanos también dispuestos a participar. Entonces, allí en su casa, pónganse en situación de escuchar la palabra de Dios y empecemos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Nos puede sintonizar a través también en la página de IPUC Santa María, y allí nos puede hacer preguntas en vivo, y al final de nuestro tema podemos responderlas. Hay un canto de alabanza en el trino de las aves, en el sol de la mañana que a la luz sus puertas abre. Hay aroma de poema cuando se despierta el día, se disipan las tinieblas, resplandece la alegría. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír, en el que el murmullo suave de las aguas presurosas, en esa sonrisa amable que hace fáciles las cosas, en el brillo de los ojos, con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. La tristeza y el lamento pasarán en un momento. Dios limpiará con su mano el llanto que has derramado. En el brillo de los ojos, con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios.
vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Muy bien, gloria a Dios. Entonces vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios y lo vamos a hacer en uno de los evangelios, o mejor, en una perspectiva del evangelio según San Mateo, en el capítulo número 13. Una parábola muy conocida que todos hemos oído en alguna vez es la parábola del sembrador. Vamos entonces a escuchar a nuestro hermano Sergio leyendo la palabra de Dios. San Mateo capítulo 13, versículos 1 en adelante hasta donde termina la parábola del sembrador. Y luego leemos la parte de la explicación de la parábola del sembrador. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos logran ver a través de este medio, a través de www.evangelioparalmundo.com y a través de nuestra página en internet en Facebook, IPU Santa María. Es un privilegio poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios y vamos a leer aquí en San Mateo capítulo 13, a partir del verso 1 hasta el versículo 9, y dice de la siguiente manera: parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha gente, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Oremos a nuestro Señor para que nos dé entendimiento y a través de su Espíritu Santo podamos trascender esta realidad espiritual en nuestras vidas para vida eterna. Ore conmigo allí, querido hermano y amigo. Señor Jesús, Padre Santo, en esta sabemos noche, que tu palabra es eterna y que todo en la tierra pasará menos tus palabras. En esta noche queremos apropiarnos de ella, queremos llenarnos con tu santa palabra para que esta palabra, Señor, pueda nutrirnos de tal forma que nuestra vida siempre esté edificada sobre tu roca, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendice este grupo aquí, Señor, y allá en la casa de los amigos y hermanos y en cualquier lugar del mundo donde nos sintonizan. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Damos un saludo en Japón, en la obra de Japón, y vamos a orar ahorita al final muy especialmente en una ciudad que se llama Kofu en Japón, a saludar a la hermana Mariana, a orar por ella, pues tiene algunas dificultades. El Señor Jesucristo va a oír su situación y le va a sacar en victoria. Bien, hermanos, es una bendición entonces poder estar aquí. Vamos entonces a tratar la palabra de Dios. Hemos leído un texto muy interesante que es la antesala, es decir, la introducción a una serie de parábolas que el Señor Jesucristo enunció, y es un total de 7 parábolas, todas ellas con el fin de mostrar una realidad espiritual a través de unas situaciones cotidianas. Entonces, si usted lee el capítulo 13 de Mateo, usted encuentra que el Señor Jesucristo, antes de entablar esa gran pedagogía de las parábolas, Él nos contó una, y es esta que hemos leído. Pero Él se valió de situaciones muy normales. Él nos habla de que el reino de los cielos es como el trigo y como la cizaña, dos planticas muy semejantes en su contextura física, pero a la vez muy iguales. Son situaciones que el pueblo de aquel tiempo vivía y conocía, entonces podían a través de ese ejemplo
escudriñar la realidad que el Señor quería transmitirles, una realidad espiritual. También nos habla de que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, nos habla de que el reino de los cielos es como un tesoro, que el reino de los cielos es como un pescador, situaciones todas ellas muy de la vida cotidiana, pero que encierran en sí mismas una profundidad espiritual muy grande. Entonces vamos a tratar esta noche de escudriñar tres verdades fundamentales que muestra la palabra en esas 7 parábolas. Hermano Sergio, si usted tiene algún comentario acerca de la introducción, bien puede transmitirla. Y la invitación está abierta para que todos también participemos. Sí, es muy bueno decir cómo fueron surgiendo los acontecimientos allí cuando el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos. Él fue a este mundo precisamente a enseñarnos a cómo vivir para llegar a ser tan anhelado reino de los cielos. Y vemos allí en San Mateo capítulo 5 hasta el 7 que Él comienza con las bienaventuranzas, y también son precisamente 7 bienaventuranzas. Y allí por el capítulo 10 del mismo San Mateo vemos cómo el Señor Jesucristo les quiere enseñar a sus discípulos la manera de formarse, y en aquella ocasión los forma también. Y aquí llegamos al capítulo 13 de San Mateo, donde les quiere enseñar por parábolas, y uno muchas veces se puede preguntar qué era lo que quería el Señor Jesucristo enseñar a través de esas parábolas. Pero cuando uno empieza a estudiar en el contexto que se vivía aquel tiempo, se encuentra con que el pueblo judío era un pueblo que le gustaba aprender por medio de parábolas. Entonces él no se iba a quedar atrás, él sabía con qué gente estaba tratando, cuál era la necesidad de enseñanza que necesitaba la gente en aquella ocasión, y coge ilustraciones, coge esa serie de ilustraciones que inculcan a la gente a lo que era el reino de los cielos. Y obviamente que la parábola tiene una connotación muy importante, y es que la parábola, como es una situación de la vida cotidiana, entonces la parábola puede que en el momento la persona no entienda la verdad trascendental, pero como la persona conoce la situación, si ella sigue meditando en esa situación y meditando, la parábola siempre va a estar ahí para arrojarle esa verdad trascendental. Entonces, es decir, el Señor lanzó esas parábolas, el Señor lanzaba las parábolas, y esas parábolas quedaban en la mente de la gente. Si no la entendían en el momento, no hay problema, las personas seguían, se iban, y él decía, bueno, digamos, pongamos un pescador. Él decía, bueno, que el reino de los cielos es como un pescador, como un hombre que saca muchos peces, y que luego hace una rigurosa selección, y que luego de esa rigurosa selección envía a unos a un lado y otros a otro. La gente puede que en el momento no entienda, pero el pescador se iba a hacer su trabajo, y ahí meditando, entonces él pescando, de repente se le venían a la mente el reino pescado, o sea, él separando, llevando, le venía esa realidad trascendental. Entonces miramos que la pedagogía del Señor es excelentemente grandiosa, que la pedagogía de hoy es obsoleta, en el sentido de que ya cuando ahorita con Piaget en el siglo XIX salió toda la pedagogía de la educación, el método condicional, el método trascendental, el método deductivo, inductivo, ya el Señor hace años que había trabajado ese tema. Entonces eso es muy importante, hermano Sergio. Es muy bueno también aclarar lo que es diferenciar una parábola de una fábula, porque como decía aquí nuestro hermano Julio, él lo que quería enseñar era que a través de esas parábolas podían seguir saliendo enseñanzas que les iban a servir para ellos seguir creciendo en ese camino hacia el cielo. Mientras que en una fábula usted puede encontrar como que un árbol crece y se eleva demasiado grande, y es algo que se sale de la parte racional, de la parte real, mientras que en la parábola siempre van a acontecer sucesos que son normales, que estén aconteciendo continuamente. Muy bien. Bueno, hermano Sergio, entonces vamos a entrar en el desarrollo del tema propiamente. ¿Qué fue lo que leímos y a dónde nos lleva? Recordemos que el tema de esta noche es: el reino de los cielos se parece a... dos puntos, y comienza a enunciar. Yo quiero, por razones de tiempo, no podemos leer todo el capítulo 13, pero si usted con tiempo allí en su casa lo puede hacer luego, lo invitamos para que usted observe que en Mateo 13 hasta donde termina el número 13 hay
una serie de parábolas y todas ellas tendientes a explicar un suceso, el reino de los cielos. Pero antes de introducirnos en el desarrollo, el Señor nos dice, bueno, yo quiero decirles algo muy importante, es un tema que ustedes no conocen, pero antes los voy a poner lo que yo, hablando del Señor, parafraseando de pronto lo que podría decir el Señor, lo que les quiso decir es, lo que yo les voy a enseñar es muy importante, pero no todos lo van a entender de la misma manera y en la misma profundidad, porque entonces Él les abre la antesala, ¿sí? Y les dice, lo que ustedes me van a oír, no fructificará en todos, en algunos ni siquiera se entenderá, en algunos lo creerán de momento, pero luego lo olvidarán, en otros lo tendrán, pero al final van a ser engañados, y finalmente llegarán los que escucharán la palabra de Dios de tal manera que son los que van a ser aptos para que estas parábolas entren en ustedes y hagan un efecto. Entonces tengo aquí 4 tipos de personas, hermano, y usted que me está oyendo allí en su casa, allí es donde yo ya le quiero decir de una manera muy concreta, y a todos los amigos que no están en este lugar, usted no se puede salir de estos 4 terrenos. Usted es uno de estos 4 en cuanto a escuchar la palabra de Dios se refiere. Mire, cuando leímos el verso 1 dice que hay unos que cayeron entre la superficie de la tierra. Estos son los que no entienden. Pero hay otros que entienden pero dudan. Hay otros que creen, entienden, creen, pero al final de un tiempo son engañados. Y finalmente está el que entiende, cree y persevera en la palabra, y ese es el que da fruto. Entonces, hay 4 tipos de terrenos, que son 4 tipos de creyentes o de corazones donde la palabra del reino hace efecto. ¿Quién pueda, hermano? Estamos en una reunión familiar en vivo, es normal, cualquier detalle de alteración, pedimos su comprensión. Queremos hacerlo lo menos ficticio posible y lo más naturalmente posible, porque sabemos que así el Espíritu de Dios se está moviendo. Si los hermanos, reitero, tienen alguna intervención, le pasan el micrófono y todos opinamos y hacemos una pregunta. Bueno, entonces el Señor les hace la antesala de esos 4 tipos de personas: el que no entiende, el que duda, el que es engañado y finalmente el que cree y en ese produce fruto. Amén. Amén. Bueno, y ya empieza ahí sí a desarrollar las parábolas del reino de los cielos, y la primera parábola que nos habla es acerca de, dice, la parábola del trigo y la cizaña, que si usted lo mira bien coincide exactamente con la parábola de la red y el pescador. Es decir, esas 7 parábolas se sintetizan y todas 3 van en parejas, solamente hay una que queda como suelta. Las otras 3 traen el mismo mensaje, pero narrado de manera diferente. Es decir, si usted no lo entiende con semilla, se lo contamos con mar, con pescaditos, con diferente título, ¿sí? Si no lo entiende así, pero el mensaje es el mismo. Entonces, si usted mira en su Biblia, usted mira y entiende, y le pedimos el favor a la hermana Michelle que por favor nos lea Está en el versículo del 47 al 50, que ahí habla. Es del trigo y la cizaña, es del 24 al... No, pero para hablar que coincide exactamente con la parábola de la red y el pescador, que son exactamente el mismo mensaje. Sí, es la que comienza con la red, ¿cierto? Sí. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla,
y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los que echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí vimos que es exactamente lo que habla con el trigo y la cizaña. Van a crecer hasta el fin de la siega juntos y al final van a hacer una rigurosa selección y enviarán unos al infierno y otros al cielo, pero el mensaje es exactamente el mismo. Asimismo sucede con la que tenemos del verso 31 al verso 33, que son otras dos parábolas, que es la de la levadura y la de la semilla de mostaza. Le vamos a pedir el favor al hermano Juan Carlos que nos lea esas dos parábolas. Ahí le prestan la Biblia. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, Perdón, versículo 31 al 33. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Hasta que leudó toda la masa o fermentó toda la masa. Las dos son las mismas, nos hablan de que el reino de los cielos es un elemento que crece en el interior de algo. En este sentido nos habla de un terreno o de una masa, algo que se entierra, ¿sí? Y si algo precisamente se entierra, esperamos que sea un proceso de crecimiento lento pero continuo, ¿sí? Entonces nos está hablando, mi querido amigo, ya vamos entonces a reunir, a sintetizar estas 6 parábolas en las 3 escenas. Estamos explicando cuáles son las que tienen elementos comunes. Entonces estas del 31 al 33 nos hablan de que la semilla, de que el reino de los cielos crece como algo pequeño, pero que va creciendo de tal manera que se hace tan grande que nos lleva a la tercera y última pareja de parábolas, en donde se nos explica el valor que tienen las parábolas, y ese ya lo encontramos en el versículo del 44 al 45, que es la parábola de el tesoro escondido y de las perlas preciosas. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda la clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Bueno, esa es la primera que leímos con la primera pareja. Perfecto, pero entonces ahí vamos a darle el orden a esas 7 parábolas que nos dan un orden, no en el sentido que fueron escritas, sino en el sentido que el Señor Jesucristo nos las quiere revelar. Eso. Primero, yo tengo aquí en mis anotes, en mis apuntes, tengo 3 situaciones. Un terreno. Primero, bueno, ya vimos que el terreno, hay 4 clases de terrenos donde esta semilla del reino se va a sembrar, ¿sí? Y esperamos que usted, querido amigo que nos escucha, sea ese 4º terreno donde la palabra de Dios llegue y haga el efecto, ¿sí? Y crezca para vida eterna. Entonces yo aquí tengo 3 situaciones. Tengo, primero, el reino de los cielos tiene un valor, porque el Señor Jesucristo dice que es semejante a un tesoro.
y que es semejante a muchas piedras preciosas. El reino de los cielos tiene un valor. Y yo me puse a mirar cuidadosamente por qué el que encontró el tesoro volvió y lo escondió y fue y vendió todo lo que tenía y con la plata compró el terreno. Uno piensa normalmente, si lo encontró, miró para todos lados, lo cogió y se llevó su tesoro y no compró el terreno. Uno diría, ¿por qué volvió y lo enterró y fue y compró el campo? Fue y vendió todo y compró el campo, ¿sí? Y lo mismo con las perlas preciosas. ¿Por qué fue y vendió todas las que tenía para comprar esas? ¿Si acaso no tenía más dinero para comprar? Entonces eso me lleva a una situación. Recordemos que estamos tratando una realidad concreta que nos tiene que trascender a un mensaje espiritual. Entonces el reino de los cielos es como un tesoro que alguien cogió, miró, volvió, enterró, vendió y compró. ¿Por qué? Yo me he preguntado eso, ¿por qué? Si algún hermano tiene algún punto de vista y si no, pues trataremos de desarrollar. Bueno, tienen 4 segundos para hablar. Es tan precioso el poder encontrar un tesoro, porque no es algo que usted encuentra a la orilla por ahí tirado o en cualquier parte cuando usted va caminando. Normalmente cuando usted ve un pirata, los piratas salen en los barcos y saben que allí en una isla hay un tesoro. Ellos hacen lo que sea, hasta matarse por entrar a aquella isla y encontrar aquel tesoro, porque es algo de demasiado valor, algo que te puede dar una libertad, algo que te puede dar una felicidad, un bienestar. Así es semejante el reino de los cielos. Amén. El hombre natural tiene muchas posesiones, materiales algunas, emocionales otras, y a nivel de deseos y de fantasías otras. Me explico. El hombre natural, si tiene algunas posesiones materiales, las ama mucho. Eso para eso es un tesoro, es una riqueza. Pero hay personas que tienen una posesión emocional, una atadura, y no son capaces de sacrificar un esposo, una esposa, un hijo, un ser querido, porque eso para ellos significa un tesoro. Algunos tendrán de pronto en su profesión intelectual, su carrera, la manera de llevarse, de irse por la vida, manejando pues su vida con mucha seguridad, porque ahí tiene su valor, ese es su tesoro. Entonces, si el reino de los cielos se le presenta a esa persona sin ningún sacrificio, que fue lo que hizo el que lo encontró, que fue y vendió, eso implica sacrificio. Si él simplemente lo encontrara, lo encuentra, lo coge y se lo lleva sin sacrificio alguno, indica que podrá seguir viviendo con el tesoro que encontró y con sus posesiones antiguas. ¿Sí? Y el reino de los cielos, mi querido hermano, le tengo que decir algo, y es algo muy importante. El reino de los cielos empieza cuando el hombre, al escuchar la palabra, cree y empieza a despojarse de sus antiguas posesiones, llámese bienes materiales, emocionales, intelectuales, de cualquier orden. Entonces, por eso dice, el reino de los cielos tiene un valor. Es tan grande ese valor que el que lo encuentra no encuentra reparo en decir: es tan grande que entrego todo lo que tengo, no me importa dejar lo que sea, porque esto que tengo es más grande que lo que he tenido. Y de la misma manera, en el tema de las perlas, si la perla se le presenta, si el reino de Dios se le presenta y él lo recibe, no lo valora. Es otra perla más que tengo en mi mochila barranquillera, en mi mochila costeña, y tengo muchas, pues la tiro ahí y no tengo un valor. Pero el reino de los cielos tiene un valor, y esa es la primera enseñanza que nos quiere dejar esta serie de parábolas. Hermano Sergio, viene hablando también aquí de que el reino de los cielos es semejante a un mercador que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Yo me manejo en esto del comercio, allí en la central mayorista de abastos, y vemos que cuando una persona trae algo de un gran valor, alguna fruta que pueda dejar alguna ganancia, las personas van y la quieren
y hacen lo que sea. Si es necesario prestar plata para comprar esa fruta que le va a dar un gran valor, lo hacen. Exactamente así mismo es el reino de los cielos. Usted, para poderlo adquirir, tiene que hacer el esfuerzo. No se puede conformar con eso que tiene, porque usted sabe que lo que va a recibir es mucho mejor. Entonces, ¿cómo no va a preferir uno el reino de los cielos, donde Dios dice que hay cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, a cambiarlo por esas cosas de aquí que son efímeras, que son materiales, que tarde o temprano se acaban? Es bueno considerar que el reino de los cielos es de un gran valor. Amén. Hay otro tema que nos presenta esta serie de parábolas, y ya encontramos entonces ya en las dos que nos presenta el Señor Jesús, hablando de la levadura y la mostaza. El reino de los cielos tiene un valor, pero el reino de los cielos no nace teniendo todo el valor. Nace como una diminuta semilla, dice el Señor, sembrada en un campo. Entonces, el reino de los cielos, cuando usted, querido amigo, querido hermano, porque esta palabra también nos edifica a todos nosotros, crece en usted y usted le da el valor, usted tiene que prepararse, porque el reino de los cielos va a ir creciendo de una manera lenta pero continua en el corazón. Entonces nos muestra esta parábola que el reino de los cielos, usted ni siquiera se da cuenta cuando el reino de los cielos va creciendo en usted. ¿Cómo vamos usted y yo mostrando que el reino de los cielos está entre nosotros? Cuando nuestra manera de vivir, de comportarnos, va mostrando un lenguaje, una actitud, un comportamiento distinto del que habíamos venido teniendo en el mundo pasado o en el viejo hombre. Ahí, el reino de los cielos es un proceso. Por eso, para los que estamos un poquitico más tiempo caminando con el Señor, que comparativamente con otros hermanos, somos diminutos, pero miramos para atrás, vemos que apenas otros están naciendo. El mensaje es: si usted, querido hermano, tiene a alguien a su alrededor que apenas está naciendo, usted está llamado a ser paciente con ese niño, espiritualmente hablando, que está naciendo. Y usted, querido hermano, que apenas está naciendo, respecto al creyente que usted ve que alguna vez se ha equivocado o se equivoca, comprenda. Entonces, del creyente para el niño espiritual se nos demanda comprensión, ¿sí? Del creyente hacia el niño se nos demanda comprensión, y del creyente para el niño espiritual se nos demanda paciencia, comprenderlo, no juzgarlo, no atacarlo, no tratarle de cambiar las cosas a la fuerza, sino más bien irle enseñando con cariño, porque es un proceso. Y del niño, espiritualmente hablando, perdónenme que use esa expresión, la usa la Biblia, del bebé, espiritualmente hablando, hacia el creyente que de pronto cometió alguna falta o lo ha visto alguno, le demandamos comprensión, porque entendemos que también es un proceso en el cual el reino de los cielos aspiramos crecer en dirección al sol, como las plantas, porque eso es lo que hacen las plantas, crecer en dirección al sol, y el sol para nosotros significa el Señor Jesucristo. Entonces, hermano Sergio, o alguien quiere opinar, hermano Juan Carlos. Es interesante cuando nosotros hablamos de esta parte, porque de hecho el Señor mismo en la Escritura, cuando se refiere al hombre en su interior, se refiere a lo más íntimo, a lo más natural, a lo más humilde, que es a un niño. Entonces se nos refiere a esto hablando precisamente del reino de Dios, para poder poseer el reino de los cielos. O sea, precisamente habla del reino de Dios, que es el cual se entra en cada uno de nosotros, los seres humanos. No es el reino de los cielos, sino el reino de Dios es el que entra a morar en cada uno de nosotros. Y él hace la comparación y se refiere a un niño,
Y cuando Él lo hace en la Escritura, nosotros vemos tres puntos que son totalmente interesantes e importantes, y hace en la comparación del niño, mira tres cualidades que son muy interesantes. Citamos el texto para dárselo a los televidentes. Ya les buscamos el texto. Entonces, las tres primordiales cualidades o características que el Señor da de un niño es que es humilde, es confiado y es dócil. Es humilde, es confiado y es dócil. Amén, amén. Tres elementos que todo niño, espiritualmente hablando, donde se ha sembrado la semilla del reino, debe incluir, poseer, para que la palabra de Dios pueda crecer nutridamente y naturalmente en el ser humano. Bueno, vamos a desarrollar el último punto de estos tres del día de hoy, de la noche de hoy, y es que el reino de los cielos posee también un juicio. Es de gran valor, es una semilla que crece, pero esa semilla al crecer también produce un resultado y va a haber un juicio. Y esas dos parábolas nos las muestra el Señor del versículo 20 al 30 y del 47 al 50, hablando de que va a haber un juicio. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, estamos firmemente convencidos de que la humanidad está dividida en dos bandos: los que creen y los que no creen, los incrédulos y los creyentes, los buenos y los malos, los justos y los impíos. Si en la sociedad humana nosotros vemos que existe un juicio y un premio para unos y un castigo para otros, también creemos firmemente, y la palabra de Dios así nos lo declara, que en el reino de los cielos también se va a dar un juicio. Pero la gran noticia y la buena nueva que hemos venido trabajando es que el Señor Jesucristo no vino a condenar a nadie a la tierra, fue a salvar a los que ya estaban condenados, que lo único que les hace falta es el juicio de Dios, pero que ya están bajo condenación. Y ese es el mensaje que nosotros aplicamos, que va a haber un juicio. Y ya si usted lee esas parábolas, nos indica la palabra que Dios va a dejar que crezcan unos y que crezcan otros. Es decir, que Dios es paciente y misericordioso, que cuando le dijeron: Señor, arrancamos la cizaña que nos está afectando el trigo, el Señor dijo: no sea que arranquen también el trigo y se me pierda la obra de la creación. No, esperemos que crezcan hasta la consumación de los tiempos, y entonces enviaré a mis ángeles a separar a unos de otros, y diré a los de mi izquierda: id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y a los de la derecha decir: venid benditos de mi Padre. Querido hermano, ¿le gustaría, y amigo, escuchar esas palabras del Señor? Que el Señor lo llame a usted por su nombre y que le diga: venid benditos de mi Padre a heredar el reino de los cielos. Esa es la invitación que en esta noche le queremos hacer. A nosotros de pronto el reino de los cielos se nos vuelve un concepto fácil de hablar. Reino de los cielos. Claro, vivimos sumidos en una sociedad mundana, una sociedad pecadora, una sociedad venida a menos, una inversión de valores que se nos olvida y caemos en el estrés y perdemos el horizonte espiritual. Pero en esta noche el Señor Jesucristo nos quiere advertir, ya Él lo vino a decir: hay un reino en los cielos que no es de acá, y en ese reino usted, mi querido amigo, está invitado a participar. ¿Cómo? Permita que la palabra de Dios crezca, dele el valor, permita que crezca en usted, y va a ver cómo la palabra de Dios tiene un efecto especial. Hermano Sergio, díganos algo y vamos concluyendo en esta noche. Y a todos nuestros hermanos y amigos les damos de antemano nuestras más profundos
agradecimientos y si tienen alguna opinión pueden hacerlo después del hermano Sergio. Me siento muy privilegiado de haber tratado este tema con usted, hermano Julio, hoy, porque aquí hablan de unas parábolas que le enseñan tanto al cristiano a seguir su vida en crecimiento y también de las personas que son nuevas y aún de las que no han conocido la palabra de Dios. Normalmente uno muchas veces teme de lo que es seguir el evangelio. Normalmente uno cree que es una carrera que es muy difícil, que uno no es capaz de llevar a cabo, o que tarde o temprano va a fracasar, porque quizás mira espejos de personas que ya son muy altas, que ya están muy capacitadas, pero en todo ese capítulo 13, desde el terreno, desde que cae primero en cierto lugar y luego va creciendo lentamente, así es nuestra vida cristiana. Así que yo le invito a usted en esta noche para que no tema de lo que le pueda suceder en su vida. No crea que usted va a llegar a ser un cristiano perfecto desde el primer día. No, todo en la vida, como lo acabamos de decir a partir de nuestros hermanos, todos tenemos un proceso, todos venimos de más a menos. Usted sirva un árbol y el árbol va creciendo lentamente hasta que después de algunos meses, después de algunos años, echa sus frutos. Así que no tengan miedo de seguir este evangelio precioso que el Señor Jesucristo nos está presentando a través de lo que es el reino de los cielos, que es lo más maravilloso que podemos tener en nuestras vidas, hermano Julio. Gracias, hermano Sergio. Y alguna de las cosas de las más interesantes de todo esto es que nosotros y los que escuchan por medio de estos canales debemos tener en cuenta de que el reino de Dios está entre vosotros. Amén. O sea, está tan cerca de nosotros. Dice, cuando se le hizo la pregunta al Señor, ¿cuál es el mayor? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuál es el mayor? No, el reino está entre vosotros. Está aquí. O sea que no nosotros para que veamos el reino de los cielos, el reino de Dios a distancia, sino que comprendamos y entendamos de que nosotros podemos ceder y acceder a Dios cuando nosotros querramos, y Él estará ahí presente y atento para ayudarnos en cualquier situación. Podemos gozarnos la salvación desde aquí, desde la tierra. Amén, muy buen aporte, hermanos. Le agradecemos la participación, les agradecemos la disposición que han tenido. A nuestros hermanos detrás de cámara, Dios los bendiga, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo, y a ustedes, queridos televidentes que nos oyen, vamos a orar a su favor. Si tiene alguna necesidad, escríbanos a través de IPUC Santa María, le responderemos terminada esta emisión. Dios lo bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Vamos a orar, claro, oremos, pongámonos en pie. Por cuestiones de tiempo, bueno, la canción la cantamos aquí, cerrando la emisión para darle paso a otras actividades en esta noche. Señor Jesucristo, Dios y Padre Santo, gracias por el conocimiento, Señor. Sabemos que el conocimiento es el que edifica un pueblo, Señor, y por falta de él se pierde la gente. Ayúdanos para que esta palabra siga haciendo efecto y cabida en los corazones de las personas. Bendice a todos los que han hecho posible esta realización, primeramente tú, Señor Jesucristo, en tu nombre, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién se tarda el Señor? Falta poco para que Él aparezca en las nubes a llevar a su iglesia. ¿Quién se tarda el Señor? Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha servido, en su iglesia se ha redimido. Él solo viene a buscarla, y no quiere ser todo ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará.
Gloria a Dios. Aleluya.